jornadas en las que queremos profundizar un poquito pues, en el magisterio del Papa Francisco. Hoy, pues, dedicado un poquito más a profundizar, a hacer un estudio profundo, ver un poquito por las aplicaciones que podemos sacar sobre este documento, la encíclica Laudato Si. Y mañana pues lo haremos con ese otro documento también importante dentro del magisterio del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Es la primera vez, ¿no?, que organizamos estas jornadas, así un poquito pues, para profundizar en la doctrina social, y lo hacemos pues, en el marco, por supuesto, de nuestra propuesta pastoral, como preparación a nuestro sínodo diocesano y de la mano pues, de la Acción Católica, de la OAC y del Movimiento Rural Cristiano, ¿no?, que son un poco los que nos invitan a estas jornadas. Así que bueno, pues ahora don Miguel, como conciliario de la OAC, pues será quien nos presente a la ponente de esta tarde. Comenzamos, si os parece, pues encomendando las jornadas también, y encomendando pues el ratito de esta tarde pues a la Virgen de una manera especial. Y en esta semana que estamos de oración, en este octavario de oración por la unidad de los cristianos, pues ofrecemos también nuestra oración por esa intención. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes a todos. Buscando en algún sitio y preguntando a algunas personas, pues os comparto lo que os puedo contar de la persona que nos acompaña esta tarde, de Tíscar Espigares, que es doctora en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesora titular de Ecología en la Universidad de Alcalá. Es experta en ecohidrología y restauración de ecosistemas mediterráneos. Gracias a Dios la charla no trata sobre esto. Tíscar es además responsable de la comunidad de San Egidio en España, que inició en Madrid en el año 1988, cuando ella era todavía estudiante universitaria, comenzando una escuela de la paz de ayuda a niños y familias en dificultad en el barrio de Pan Bendito, siguiendo el espíritu de don Lorenzo Miliani. Hoy, la comunidad de San Egidio en Madrid tiene su centro en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en el barrio de Malasaña, donde se reúnen cotidianamente para la oración y la Eucaristía, de donde nacen múltiples iniciativas solidarias con niños, ancianos, refugiados, personas sin hogar y en favor de los derechos humanos. Cuenta entre sus amigos, me dice quien la conoce, a las personas que están en la calle, a los inmigrantes, a los ancianos y a las familias más necesitadas. Tiene claro que ellos, los más pobres, han de estar en el centro de la vida de la Iglesia, porque en ellos reconocemos a Jesús. Ha coordinado también el encuentro interreligioso de oración por la paz en el espíritu de Asís, que se ha celebrado en Madrid en septiembre del año 2019. Y tiene como una máxima por la que se guía en su día a día y que nos sugiere también a los demás. Ante la injusticia y el sufrimiento, siempre nos podemos preguntar, ¿yo qué puedo hacer? Gozo y alegría de compartir contigo esta tarde, gozo y alegría de poder compartir con todos este momento de estudio y de conocimiento del mensaje social del Papa Francisco. Gracias, Tíscar, por venir. Alrededor de esta encíclica de la Laudato Si, que el Papa Francisco nos regaló hace ya 8 años, en el 2015. Y bueno, la verdad que, aunque han pasado 8 años desde que esta encíclica vio la luz, pues yo creo que es un momento muy oportuno para volver sobre ella, porque es un texto de tremenda actualidad. Estamos saliendo más o menos, más que menos parece, ¿no? Pero bueno, estamos saliendo de una pandemia en la que ya sabéis que hemos repetido muchísimas veces, ¿no?,
un lema, ¿no? El de estamos en la misma barca, y se nos ha dicho que la lección más grande o la lección mejor que podíamos aprender de esta pandemia es que no nos salvamos solos y que necesitamos salvarnos con los demás seres vivos, ¿no? Y un aspecto esencial de esta encíclica de la Laudato Si es que la ecología, o como se dice, ¿no?, en este texto, el cuidado de la casa común, no es solo una ciencia humana que tiene que ver con el estudio de los ecosistemas, de las condiciones materiales, de la tierra, etcétera, sino que también tiene que ver y mucho con la fe. Ya Juan Pablo II, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 1990, estamos hablando de hace ya 32 años, un mensaje que se titulaba Paz con Dios Creador, paz con toda la creación, ya Juan Pablo II decía que los cristianos descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe. Por tanto, esta estrecha conexión entre el cuidado de la casa común y la fe cristiana, es lo que ha hecho posible que se escribiese por vez primera, que esta es una gran novedad de este texto, se escribiese por vez primera una encíclica que tiene en el centro, en su corazón, el medio ambiente, el cuidado de la casa común. Y eso no es una extravagancia, ¿no? Se puede decir, algunos lo consideraron un poco extraño, ¿no? No es una extravagancia, sino que es una consecuencia de una reflexión permanente que hace la Iglesia, por la que la fe vive y la fe crece en la historia. No es algo abstracto y conceptual o etéreo, ¿no?, aunque se exprese en forma de conceptos y de verdades, ¿no? De hecho, hasta esa encíclica, hasta la Laudato Si, este vínculo entre la fe y el cuidado de la casa común, pues lo cierto es que no había llegado nunca a ser el objeto, ¿no?, un objeto pleno de reflexión para la Iglesia. Pero, sin embargo, no es la primera vez que la Iglesia se interroga, que orienta su pensamiento para tratar de responder a los signos de los tiempos, lo que exige una fe encarnada en la historia, ¿no? Las llamadas encíclicas sociales, y vosotros, bueno, sois de la OAC y creo que, no sé, estudiáis, ¿no?, la doctrina social de la Iglesia. De hecho, esta reunión de esta tarde tiene como telón de fondo, ¿no?, la doctrina social de la Iglesia. Pues estas encíclicas sociales son escritos del magisterio de la Iglesia que ha querido dar respuesta a cuestiones, digamos, acuciantes, ¿no?, de diferentes momentos de la historia, ¿no? Por citar algunos, la Rerum Novarum de finales del XIX, de León XIII, que aborda la cuestión obrera, la Pacem in Terris de Juan XXIII, cuando la crisis de los misiles, la Populorum Progressio de Pablo VI, o Centésimos Annos, a los 100 años de la Rerum Novarum, o Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Por tanto, y de hecho el Papa Francisco, al inicio de la Laudato Si, pues se inserta, por así decirlo, en esa corriente de sus predecesores, ¿no?, tratando de iluminar con los ojos de la fe un problema de la realidad actual, ¿no? Y el Papa lo dice, ¿no?, en la Laudato Si, lo dice: está pendiente el desarrollo de una nueva síntesis que supere falsas dialécticas de los últimos siglos. El mismo cristianismo, manteniéndose fiel a su identidad y al tesoro de verdad que recibió de Jesucristo, siempre se repiensa y se reexpresa en el diálogo con las nuevas situaciones históricas, dejando brotar así su eterna novedad. Por tanto, es otro texto más fruto de encarnar la fe cristiana en la historia ante los problemas del presente. Bueno, he empezado el primer apartado que quería comentar con vosotros, tiene forma de interrogante. Es una encíclica verde. Algunos han dicho que la Laudato Si es una encíclica ecologista, y yo soy ecóloga, no soy ecologista, me dedico a la ecología como ciencia, pero conozco bien el movimiento ecologista. No es, en ese sentido, una encíclica ecologista, sino una encíclica a la altura de los tiempos de la globalización, que aborda problemas globales en su complejidad y en su profundidad. También se ha dicho que es una encíclica verde,
no sé si es verde o de qué otro color, ¿no? Pero se ha dicho así porque aborda un aspecto, el tema de la casa común, de la creación, que en general, pues como decía antes, ha sido poco abordado, ¿no?, por la teología, por la pastoral, ¿no? Y no se ha abordado mucho porque yo creo que en general se pensaba que no era un tema que entrara muy de lleno, ¿no?, con lo estrictamente religioso. En ese sentido, no creo que sea verde, ¿no? Si hubiera que definir de qué color es esta encíclica, habría que decir quizá que es del color del corazón de Dios, o si queremos ponerle un color, sería el color del arco iris, que son todos los colores de ese signo de la nueva alianza de Dios con los hombres después del diluvio universal. A veces, ciertamente, las religiones, y en particular nuestra religión cristiana católica, pues han desarrollado una visión fragmentada del mundo, ¿no? Y se ha colocado al ser humano en el centro de la reflexión filosófica y teológica, ¿no?, como si eso fuera suficiente para cubrir el interés por el mundo que le rodea. A eso el Papa Francisco, en la encíclica, lo llama desmesura antropocéntrica, ¿no? Y es verdad que esta centralidad del hombre, el ponernos siempre demasiado en el centro, no siempre ha hecho madurar un sentido de responsabilidad hacia la creación. Más bien, al contrario, ha producido un sentido como de omnipotencia o como si el resto de los seres vivos, animados o inanimados, estuvieran a su merced, ¿no? No hay más que ver los estragos, ¿no?, que la explotación de los recursos está generando, ¿no?, y ni siquiera ante las consecuencias evidentes, ¿no?, consecuencias desastrosas que está provocando. Como he dicho antes, ¿no?, la reflexión teológica pues, se había interesado antes por muchos temas, el tema de la paz, el tema de la justicia social, pero no se tenía una conciencia madura de cómo muchos temas están totalmente interconectados entre sí. Sobre todo, que se vinculan en un conjunto de relaciones que tienen que ver con la globalidad de la creación, que tiene que ver con nuestra forma de vivir, dentro de un entorno en el que hay otros seres junto con nosotros, ¿no?, plantas, animales e incluso minerales, el agua. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la interdependencia de las criaturas es querida por Dios. Por tanto, no somos los amos absolutos y tenemos que entender que el respeto a otros seres como nosotros implica también el respeto al resto de los habitantes, ¿no?, que habitan el planeta Tierra junto a nosotros. Como sabéis, seguramente, pues tradicionalmente se ha acusado, se puede decir, quizá la palabra acusación es un poco fuerte, pero bueno, se ha acusado a los cristianos, ¿no?, de favorecer esa actitud predatoria ante la naturaleza, hacia la naturaleza, a partir de este famoso pasaje del Génesis, cuando Dios, después de crear al hombre y a la mujer, les dijo, ¿no?, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y someterla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. La primera indicación, sed fecundos y multiplicaos, pues guarda relación con la continuidad de la vida, pero está totalmente relacionada con esa segunda tarea, ¿no?, la de someter la tierra, ¿no? Porque hay una conexión inseparable entre permitir que la especie humana siga existiendo en el tiempo y permitir que la creación, conservar la creación en la que está incluida. De hecho, los estudiosos del hebreo, ¿no?, han traducido el verbo someter, que es como se ha traducido el verbo hebreo en las Biblias en español normalmente, han traducido ese verbo hebreo como someter, cuando el sentido que tiene, analizando en otros pasajes de la Biblia donde se utiliza ese mismo texto, el sentido que tiene es cuidar, es el mismo verbo que se utiliza cuando se habla de un pastor que cuida de su rebaño, ¿no? Hay un teólogo protestante, Moltmann, que propone en un libro suyo una lectura ecológica del relato de la creación, según la cual dice, el hombre es la última creación, ¿no?, en el Génesis, es la última criatura que hace Dios. Por tanto, es el ser más dependiente. Al ser el último es el más dependiente y para poder vivir necesita necesariamente de la existencia de todas las demás criaturas y de la tierra y del cielo y de la luz. Si no están las demás criaturas, el hombre no puede vivir, ¿vale?
En ese sentido, el Papa, en la Laudato Si, dice, ¿no?, que la mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de ser un dominador absoluto de la tierra es volver a proponer la figura de un padre creador y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. Por tanto, todo está conectado. Es una de las grandes novedades y perspectivas de este texto. Todo está conectado, cada ser vivo es solo un fragmento de un todo. Y por eso solamente hombres y mujeres espirituales, es decir, animados por una mirada profunda que va más allá de la centralidad del yo, podrán ofrecer respuestas saliendo de la autorreferencialidad y concibiéndose como parte de un todo. No estamos solos y ese yo absoluto no existe. Bien, segundo punto que quería, para entrar en materia más profundamente. Clamor de la tierra, clamor de los pobres, ¿no? El Papa lo dice con rotundidad. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Por tanto, la justicia y el medio ambiente van siempre unidos, como lo dice el Papa de muchas maneras, ¿no? Cuando habla del clamor de los pobres y del clamor de nuestra madre tierra. Dice, no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un planteamiento social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, ¿no? Releyendo el relato de la creación del Génesis, se ve claramente que la creación del hombre y de la mujer, la creación del ser humano, se inserta en una trama de relaciones, ¿no? Dice el libro del Génesis que Dios modeló al hombre del polvo del suelo, le insufló en su nariz el aliento de la vida, el hombre se convirtió en un ser vivo. Por tanto, una relación con Dios, le insufló el soplo de la vida, una relación con la tierra, lo tomó del polvo de la tierra, el hombre está hecho del polvo de la tierra, y luego creó al hombre a su imagen. Varón y mujer los creó, es decir, los demás seres humanos como hermanos. Relación con Dios, relación con el prójimo, relación con la tierra. Por tanto, el ser humano solo puede cuidar de la creación en la medida en que acepta que no es su dueño absoluto, ¿vale? Y este jardín del Edén pues representaría el lugar de la posibilidad de encontrarse y de construir una relación positiva con toda la creación. Es como si el mensaje de la Laudato Si, de todas las páginas de esta encíclica, emergiese la voz del Papa con una invitación a todos. Escuchad la voz de la creación. Dice el Papa que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Cada vez somos más conscientes de esto, ¿no? Que los daños medioambientales tienen consecuencias para los seres humanos y para la creación. Las ciencias naturales, pues lo saben desde hace ya décadas, ¿no? Se están monitorizando, se observan los cambios, el deterioro en la Tierra, se habla de una nueva etapa geológica, el antropoceno, se habla del cambio global, cosas que son ciertas y objetivamente medibles, ¿no? Sin embargo, esta conciencia, que para las ciencias naturales es evidente y clara, es como que cuesta más de ser asumida por las ciencias sociales, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, yo pienso que la pandemia que hemos vivido estos últimos años, esta pandemia nos ha hecho más conscientes a todos de esta verdad. Hemos visto cómo un virus ha cruzado el mundo, no le ha pedido permiso a nadie para quedarse, ha atravesado fronteras, continentes, pueblos y nos ha encontrado impreparados, desprevenidos, frágiles e indefensos, ¿no? Nos creíamos los amos y de repente hemos constatado lo poco que estábamos preparados para afrontar un desafío de ese tipo, ¿no? Y es que la ciencia tiene un límite. Esto es algo muy evidente, ¿no? En este tiempo en el que en la televisión estábamos casi
a diario, ¿no?, escuchando la voz de lo que se decían los expertos, pues bueno, a pesar del conocimiento científico, hay muchos límites de la ciencia. Sí, se descubrieron las vacunas con bastante rapidez, pero hemos visto cómo las vacunas no llegaban a todas las partes del mundo por igual. Hay un problema. La ciencia aporta una solución, o por lo menos un remedio, pero ese remedio no llega. Hay un problema serio. O, por ejemplo, no sé, yo con la comunidad de San Egidio he estado algunos veranos en África en un proyecto de tratamiento del SIDA a los enfermos africanos, y es curioso, bueno, muchas cosas, pero os cuento un pequeño detalle. Los niños, la dosis que tienen que tomar de medicamentos antirretrovirales, evidentemente no es la misma dosis que tiene que tomar un adulto, ¿no?, porque un cuerpo de un niño es un cuerpo más pequeño. Y no existen, las farmacéuticas no hacen medicamentos, no fabrican las pastillas con la dosis para los niños. ¿Y sabéis por qué? Pues porque los niños con SIDA solo nacen en África, porque en el norte del mundo, con los medicamentos y los tratamientos, los niños nacen sanos. Y como no hay clientes que puedan comprar esos medicamentos, pues no se fabrican. Y ahí teníamos que buscarnos la vida partiendo los comprimidos, haciendo ahí virguerías para que los niños enfermos de SIDA pudieran recibir el tratamiento y la dosis que ellos necesitaban, ¿no? Efectivamente, la ciencia no es la voz, a veces parece que es palabra de Dios, sale el experto, el científico. No, la ciencia es importante, es un conocimiento importante, pero hace falta algo más, ¿no? El Papa lo dice también, hay ciertas elecciones que parecen puramente instrumentales y en realidad son elecciones acerca de la vida social que se quiere desarrollar. O sea, hay una idea detrás, ¿no? También dice el Papa que encontrar soluciones no solamente en la técnica, no solamente hay que buscar soluciones científicas, sino en un cambio del ser humano, porque de otro modo afrontaríamos solo los síntomas, ¿de acuerdo? Dice la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. Y llegamos al punto central, que es la necesidad de una conversión ecológica. Una conversión que parte de la conciencia de que lo que tenemos es un don y no una posesión. Empezando por la vida. Ninguno de nosotros ha pedido nacer. Ninguno de nosotros se ha comprado la vida. La vida es un regalo. Y si lo más preciado que tenemos, que es la vida, es un regalo, pues quizá deberíamos de reubicarnos en el mundo en relación con el entorno, en relación con los demás, de una manera diferente, ¿no? Aprender la gratuidad en un mundo donde todo se vende y todo se compra, donde todo parece tener un precio, ¿no? Por otra parte, es importante recalcar también que, a pesar de que la encíclica dedica muchas páginas a presentar los daños ambientales que se han producido por las actividades humanas, a pesar de eso, y también a pesar de denunciar la injusticia a la que ha conducido un determinado modelo de desarrollo económico que margina a los pobres y aumenta la brecha entre ricos y pobres, a pesar de eso, en este texto la Iglesia no se erige en juez, no hace un juicio, no hace una condena de la sociedad en que vivimos. Su objetivo, y lo dice el Papa a lo largo de la encíclica en varios momentos, el objetivo es entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Dice, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Entonces, hay una esperanza y una confianza del Papa en el poder del diálogo y en las sinergias que pueden confluir en un cambio real cuando todos trabajan juntos por el bien común. ¿De acuerdo? Bien, quería, para ahondar en este tema de la conversión ecológica, recordar algo importante, ¿no?, que también sobrevuela sobre la encíclica. Y es que el culmen de la creación, muchas veces pensamos que como el ser humano es la última criatura que Dios crea, pues es el culmen. No, se lee en el Génesis que Dios descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó.
Por tanto, en la concepción bíblica, el ser humano no es el punto culminante de la creación, sino el sábado, el día en el que el ser humano se sitúa ante la creación y la contempla y alaba a Dios, reconociendo que Él no es el dueño de esa creación. Por tanto, la alabanza a Dios, la contemplación de su obra, ese agradecimiento es la realización plena de la creación en su conjunto, ¿no? O sea, la encíclica explica, y esto es muy importante, el valor del reposo, el valor de la contemplación, que para nosotros los cristianos es el domingo, que es el primer día de la semana, el día de la resurrección, el día de la nueva creación. Tenemos la idea de que la semana empieza el lunes, pero en realidad la semana empezaría el domingo, que es el día verdaderamente de contemplar la obra de Dios, ¿no? Se podría decir que solo en la contemplación del sábado la creación alcanza su plenitud y, por tanto, la creación necesita del sábado. Dios necesitó del sábado, quiso que el sábado existiera, lo consagró, el tiempo donde la tierra descansa, y el ser humano reconoce que todo tiene su origen en Dios y por eso lo alaba. Entonces, en la alabanza del sábado contemplamos la obra de Dios con la colaboración también de la acción del hombre, ¿no? Y esta es la verdadera profecía que podemos ofrecer para que la creación siga existiendo, ¿no? Está claro que para nosotros los cristianos el tiempo del domingo, la urgencia de recuperar un sentido, un momento contemplativo en nuestras vidas es importante porque al interrumpir el frenesí de nuestra actividad consumista de la semana, reconocemos que no somos los creadores de la creación, sino que Dios está en el origen. Y de alguna manera el sábado hace que el ser humano descubra su límite y deje que Dios actúe. El rabino Joshua Heschel tiene unas páginas muy hermosas hablando del Shabbat judío, que sería este día, ¿no? Dice que el Shabbat es el séptimo día, es el armisticio en la cruel lucha que el hombre lleva a cabo por la existencia, una tregua en todos los conflictos individuales y sociales, ¿no? Habla, esta isla es el séptimo día, el sábado, un día de desprendimiento de las cosas, de las herramientas y de los asuntos prácticos para apegarse al espíritu, ¿no? Habría que preguntarse también si nuestras costumbres del sábado de dedicarlo a las compras es la mejor manera de vivir este sentido bíblico que tiene el sábado. ¿Por qué es importante este momento de reflexión, de contemplación, ¿no? Porque algo fundamental, la creación, la naturaleza, la tierra, es también palabra de Dios. Es obra de Dios. De hecho, es la primera obra de la palabra de Dios. Abrimos la Biblia, vemos el Génesis. Dijo Dios, hágase la luz, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. La palabra de Dios crea la naturaleza. El Papa lo dice en la Laudato Si de una manera muy poética. Dice, todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. Y dice, el suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Y añade algo muy bonito, dice, Dios ha escrito un libro precioso cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque, y aquí es muy bonito, porque para el creyente contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa. Podemos decir que junto a la revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. Por tanto, la naturaleza como espacio, como lugar donde resuena también la palabra de Dios, donde hay una voz que escuchar. Habla el Papa también de San Francisco, ¿no? Dice que San Francisco nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. Y el patriarca de Constantinopla de la Iglesia Ortodoxa, y es bonito, recordabas antes el que estamos en la semana, ayer empezó la semana el octavario de la Semana de la Unidad Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos, es el patriarca Bartolomé, que reconocer que fue el que instauró que el 1 de septiembre, lo hizo en el año 89, fuera el día dedicado al cuidado de la creación. El Papa Francisco lo menciona en varias ocasiones en el texto, ¿no?
Y recuerda que el patriarca Bartolomé decía, puesto que la naturaleza es obra de Dios, es, digamos, palabra de Dios hecha materia, ¿no? Bartolomé afirma que un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios, ¿no? Por tanto, en este día de reposo, en este día de la contemplación, que lo tenemos bastante convertido en el día de las compras y en el día también de más frenesí, pues podemos descubrir la relación correcta con la creación y con los demás y podemos empezar a trabajar por esa conversión ecológica que ha pedido el Papa Francisco. Aunque hay que decir que el término conversión ecológica no es una invención del Papa Francisco en la Laudato Si. Ya Juan Pablo II, en el año 2001, lo utilizó, ¿no? Y hablando de la conversión ecológica, dice el Papa, ¿no?, en la Laudato Si, dice, si los desiertos exteriores, estamos hablando del problema de la desertización en tantos lugares del mundo, si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores. Dice, la crisis ecológica es un llamamiento a una profunda conversión interior, a una conversión ecológica. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. Dice, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Y un pelín más adelante dice que la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Tanto habría que decir en este sentido. Por tanto, las dimensiones profética y contemplativa están estrechamente vinculadas y nacen de la escucha de la palabra de Dios. Y, por tanto, habría que concluir también que si nuestras comunidades cristianas a veces están poco atentas al sufrimiento de la creación, es también consecuencia de una escucha distraída de la palabra de Dios y de la falta de conciencia de una fe que vive en la historia y no en la intimidad del propio hogar o del grupo de cada uno, ¿no? Todos formamos parte del mismo libro de la vida, podríamos decirlo así, hijos del mismo autor de la creación y, por tanto, nos tendría que doler la degradación de la tierra, ¿no? Lo dice también el Papa. Dice, el objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar, dice, dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tú antes, cuando me presentabas, decías ¿qué se puede hacer? Es una pregunta, pero es una pregunta muy importante porque abre una puerta, ¿no? Si la puerta está cerrada es la resignación, no se puede hacer nada. Esto es así, se acabó. No, siempre hay una contribución que cada uno puede aportar, ¿no? El Papa dice, ¿no?, la cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, el agotamiento de las reservas naturales y la contaminación. Dice el Papa, debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. ¿Qué podemos hacer?, ¿no? Pregunta fundamental. Bien, hay muchas cosas, hay muchos gestos y creo que además alguien, no sé, ¿dónde está por ahí? Sí, no me acuerdo. Aquí. Ay, sí, en primera línea. ¿Cómo se llama? Santiago. Creo que Santiago además luego va a hablar de cosas concretas a nivel de esta diócesis de Toledo o de la ciudad de Toledo, no lo sé. Hay muchos gestos, ¿no?, que se pueden fomentar, el compartir, la austeridad. La austeridad es importante, ¿no? Estábamos hablando ahora, bueno, nos vamos atrás porque nos vamos yendo del tema, ¿no? Las energías renovables, ahora con todo el debate, ¿no? Porque efectivamente hay que descarbonizar la economía, pero tampoco se puede poner plantas solares fotovoltaicas que ocupen todas las tierras de cultivo. En fin, la cosa es complicada, no vamos a entrar en este tema, ¿no? En ese sentido, la energía menos contaminante no es la renovable. La energía menos contaminante es la que no se usa, es decir, lo que se puede ahorrar. Esta es como igual que los dietistas dicen que el alimento que no engorda es el que se queda en el plato, ¿no? Pues algo del estilo, ¿no?
Pero en ese sentido todos podemos hacer muchísimos gestos, ¿no? Gestos que algunos dicen que son gestos pequeños. Uno dice, bueno, ¿y esto qué trascendencia va a tener sobre el problema global, del cambio global? Eso es una gota, menos que una gota en el océano, ¿no? Pero el Papa valora esos gestos pequeños, ¿no? De hecho, el Papa dice: no hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente, ¿no? También el Papa habla de la importancia de la educación en la familia, ¿no? Estos pequeños gestos de sincera cortesía, dice, ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea. Pero quiero decir que la conversión ecológica a la que el Papa invita en este texto es mucho más que una serie de recomendaciones importantes de la vida cotidiana, pues reciclar la basura, controlar la temperatura a la que tenemos el termostato de casa, invitar al transporte público. Sí, todo eso y muchas más cosas las podemos hacer, pero la conversión ecológica tiene también que ver con nuestra vida espiritual, tiene que ver con nuestro corazón. El Papa invita a ejercer la práctica del pequeño camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento y del egoísmo. Y ya para terminar mi presentación, que a lo mejor os estoy aburriendo, quiero terminar con este apartado que he titulado «Del cuidado del ambiente a proponer la fraternidad universal». Y, de hecho, hay una continuidad, hay un hilo conductor clarísimo entre la Laudato Si y la Fratelli Tutti, que me parece que además mañana viene Carlos García de Andoain a hablaros de la Fratelli Tutti. Ya habla, en la Laudato Si se habla de la fraternidad universal, ¿no? Insisto, el Papa ya al final dice: hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Vale la pena ser buenos y honestos. Y insiste, hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Y apremia, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Y en ese sentido, al preguntarse de qué manera estamos construyendo el futuro del planeta, el Papa hace una constatación triste. Dice: la gente ya no parece creer en un futuro feliz, no confía ciegamente en un mañana mejor. Yo pensaba de cuántas veces se nos ha repetido, ¿no? A los jóvenes sobre todo: vosotros sois la primera generación que va a vivir peor que sus padres, ¿no? O sea, faltan visiones de un futuro de esperanza. Y añade el Papa que es evidente la conciencia de que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia. La suma de constantes novedades consagra una fugacidad que nos arrastra siempre por la superficie. Se hace difícil detenernos para recuperar la profundidad de la vida. Y dice, y esto es muy importante, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. Importante, un nuevo ser humano para una nueva relación con la naturaleza. Y aquí recuerda la historia de Noé, recuerda la historia del diluvio universal y Noé, que construye este arca donde se salvan individuos de todas las especies, y cuando termina el diluvio, pues la vida continúa, ¿no? Y hablando de Noé, dice el Papa, así Noé dio a la humanidad la posibilidad de un nuevo comienzo. Y dice, basta un hombre bueno para que haya esperanza. Qué bonito. Basta un hombre bueno para que haya esperanza. Yo no tenemos esperanza, más de uno seguramente que hay, ¿no? Entonces, pero hacen falta hombres y mujeres buenos que salven la tierra. Y yo en este punto me hago una pregunta, mejor dicho, le doy la vuelta a una pregunta que se dice mucho cuando se habla de la ecología, de la Laudato Si, etcétera, ¿no? Habréis oído todos esta preocupación. ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? ¿No? La importancia de conservar la casa común para que nuestros hijos tengan un mundo habitable, ¿no? Cuando crezcan. Totalmente de acuerdo, pero también habría que hacerse otra pregunta, y es, ¿qué hijos vamos a dejar al mundo de mañana? No solo qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar a nuestro mundo. Hace falta
hombres y mujeres buenos. Hacen falta estos noés que sean capaces de pensar, de trabajar en algo para los demás, como Noé trabajó con sus manos y construyó ese arca que sirvió para salvar a todas las especies del diluvio. De hecho, hablando de lo que él llama la ecología de la vida cotidiana, el Papa habla de la ecología de la vida cotidiana, la vida de las ciudades, la vida cotidiana, cada uno allá donde está, habla de una sensación de asfixia producida por la aglomeración en residencias, en espacios con alta densidad poblacional. Y esa asfixia dice que se contrarresta si se desarrollan relaciones humanas cercanas y cálidas, si se crean comunidades, si los límites del ambiente se compensan en el interior de cada persona, que se siente contenida, qué bonito, que se siente contenida por una red de comunión y de pertenencia. Dice, de este modo cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida digna. Habría tanto que decir, no es el momento, pero estos infiernos, ¿no?, donde la gente vive asfixiada en aglomeración, habla de residencias. Yo pienso, por ejemplo, no sé, aquí en Toledo no conozco, pero vamos, en Madrid hay residencias donde viven ancianos que son macro residencias, cientos de personas, donde por la mañana te levantan, te colocan en una silla, en una sala. Si te toca mirar una esquina, te pasas el día mirando la esquina, te llevan a comer, te vuelven a llevar a la sala, te llevan a cenar, te llevan a la habitación. Un día y otro, y otro, y otro, y todos los días igual, ¿no? Qué bonito que el Papa habla de que el infierno, o sea, cuando hay una red de comunión y de pertenencia, el infierno se convierte en un contexto de vida digna. Y eso también es conversión ecológica, la fraternidad universal. Esa red de comunión es la fraternidad universal, de la que habla el Papa también en ese documento, recordaréis, ¿no?, que firmó en el año 2019 en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, el documento por la fraternidad humana y la paz mundial, junto con el imán de la Universidad de Al-Azhar de Egipto, ¿no? Y hablando de ese documento, hablando de la fraternidad universal, el Papa lo relaciona con lo relaciona con la historia de Noé. Dice, esto es del año 19, no es la Laudato Si, pero es el espíritu. Dice, de acuerdo con la narración bíblica, para preservar a la humanidad de la destrucción, Dios le pide a Noé que entre en el arca con su familia. También hoy, en nombre de Dios, para salvaguardar la paz, necesitamos entrar juntos como una misma familia en un arca que pueda navegar por los mares tormentosos del mundo. El arca de la fraternidad. El arca de la fraternidad, ¿vale? Bien, quiero ya cortar, que si no hay tiempo, ¿no? El Papa avisa también del problema de hemos puesto nuestra confianza en el mercado, como si el mercado fuera la providencia, ¿no? La encarnación de la providencia es el mercado, mientras que el mercado, dice el Papa, por sí mismo no garantiza el desarrollo integral ni la inclusión social. Mientras tanto, tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria y de deshumanización. Ya termino, simplemente diciendo que la invitación de la encíclica, ¿no?, es que el grito de la tierra y el grito de los pobres nos interpelan y nos proyectan hacia el futuro, hacia esa liberación que espera. Si cogéis la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ¿no?, habla de que la creación entera gime con dolores de parto. Hay una nueva creación, hay un momento doloroso, un parto es siempre un momento doloroso que va a dar a luz a un tiempo nuevo, como del que habla el libro del Apocalipsis, al final, el capítulo 21, ¿no?, cuando se dice que el Señor hará nuevas todas las cosas, ¿no? Pues ese es el momento que tenemos que vivir como cristianos, ¿no? Ante el dolor de nuestro tiempo, ¿no? Ante el gemido de la creación, el gemido de la humanidad, especialmente el gemido de los más pobres, la Biblia, nuestra fe, nos proyecta hacia un futuro con esperanza. No para alejarnos del sufrimiento, no para hacer como el levita y el sacerdote de la parábola del buen samaritano, que miraron para otro lado y siguieron su camino, sino para orientarnos hacia una respuesta espiritual que pueda ayudarnos a levantar la humanidad, para que sea realmente un nuevo comienzo, para que no sea esto que se decía al final de la pandemia, y volvamos a la normalidad, ¿no?, dejando todo como antes, o quizá aún peor que antes, ¿no? En ese sentido, la fe puede contribuir a una respuesta espiritual que nos ayude a buscar, no de forma egoísta, sino todos juntos,
los remedios para los diversos males que afligen la humanidad y también que afligen a la creación que sufre, ¿no? Esa creación de la que todos formamos parte. Bueno, pues no sé si me he pasado, lo siento si me he pasado. Gracias por escucharme. Gracias a ti.